Bueno, en este video lo que vamos a ver es un poquito más claro las características de la gráfica de una función cuadrática. Cuando nosotros graficamos una función cuadrática siempre vamos a obtener una curva de esta forma, como la función rosa que tenemos acá graficada, que no tiene secciones rectas, siempre es curva, por eso cuando ustedes la tracen, cuando la tengan que hacer en sus carpetas, no tienen que unir los puntos con regla, sino que siempre a mano, ¿sí? El trazo. Bien, y si recorremos esta función de izquierda a derecha, ¿sí? Vemos que tiene una parte, que la vamos a llamar una rama, ¿sí? De esta parábola, que es decreciente hasta que llega a un punto mínimo y después empieza a crecer, o sea, empieza a tener una rama en forma creciente, ¿sí? Vamos a ver algunos puntos notables de esta función. Como toda función, el punto donde la gráfica corta el eje Y es nuestra ordenada al origen. Los puntos donde la función corta el eje X son nuestras raíces, ¿sí? Este punto mínimo, ¿sí? Donde nosotros vimos que cambiaba el decrecimiento a un crecimiento, va a ser el vértice de nuestra parábola. Y por el vértice pasa una recta vertical, ¿sí? Que es el eje de simetría. Este eje de simetría lo que hace es que las dos ramas de nuestra parábola sean simétricas, es decir, que si nosotros doblamos la hoja sobre este eje, estas dos ramas tienen que coincidir. Otra forma de verlo es que, por ejemplo, si yo desde el eje a un punto de la parábola tengo 1, 2, 3 unidades, entonces hacia el otro lado 1, 2, 3 unidades tengo el punto simétrico, ¿sí? O sea que a este punto lo vamos a llamar punto simétrico. Bueno, una vez que conocimos cuáles son los puntos notables y las características principales de esta gráfica, de esta función cuadrática, lo que vamos a proceder es hacer el estudio de función. Entonces, ya conocemos cuál es la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen está en 4, se escribe I igual 4. Las raíces sabemos que van a ser 2 y 4 porque son los puntos donde corta el eje X. Se escriben X igual 2, X igual 4, ¿sí? El eje de simetría es una recta, ¿sí? Que pasa por el 3 de X, o sea que se escribe X igual 3, ¿sí? El vértice es un punto. Entonces tenemos que escribir las coordenadas de este punto. Acuérdense en que para escribir un punto siempre primero escribo el valor de la X y después escribimos el valor de la Y. Entonces este punto tiene valor 3 de X menos 1 de Y. 3 de X menos 1 de Y. Y dijimos que este vértice en este caso es un mínimo, ¿sí? Si la parábola, en vez de ser de esta forma, que se le dice cóncava hacia arriba, está de esta forma, ¿sí? Entonces en vez de, acá está el vértice. El vértice en vez de un mínimo va a ser un máximo. ¿Cómo se dan cuenta cuál es el vértice? Bueno, tienen que fijar dónde cambia el crecimiento. Acá dijimos que era de decreciente, pasaba a ser creciente. En este caso, de ser creciente, en este punto pasa a ser decreciente. Entonces acá tengo el vértice que va a ser un máximo, ¿sí? Bueno, y después tenemos que analizar cuál es el dominio, ¿sí? El dominio son todos los valores de X
que tienen una imagen. Para eso lo que vamos a hacer en el gráfico es trazar todas líneas verticales, ¿sí? Y me fijo desde dónde hasta dónde esas líneas verticales tocan la función. Ustedes acuérdense en que estas ramas siguen hacia arriba, hacia el infinito, ¿sí? No terminan. Entonces, si yo trazo acá líneas verticales, siempre voy a encontrar una imagen para esta función, es decir, siempre tocan la función y acá siguen. Entonces, por más que yo me vaya hacia el menos infinito, siempre voy a encontrar un punto de la rama de la parábola, ¿sí? Lo mismo pasa para este lado. Si yo acá hago todas líneas verticales, siempre voy a tocar a la función. Quiere decir que el dominio van a ser todos los reales, ¿sí? Todos los valores de x tienen una imagen. El conjunto imagen, entonces, vamos a hacer líneas horizontales y me fijo desde dónde hasta dónde toco la función. Si yo trazo una línea horizontal por acá, no toco la función. Acá tampoco. ¿Cuál va a ser el primer punto donde yo toque la función? Va a ser este, el mínimo. Y después, si sigo trazando líneas horizontales, como esto va hacia el infinito, siempre voy a seguir tocando la función. Quiere decir que la imagen es desde el menos 1 hasta el más infinito. El menos 1 lo pongo con un corchete porque se incluye y el infinito va siempre con paréntesis, ¿sí? Esto es un intervalo. Bien. Luego vamos a analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Esto tiene que ver con las ramas que hablábamos al principio del video, ¿sí? Esta rama, ¿sí?, que viene desde el infinito hasta este punto es decreciente, ¿sí? Estos intervalos de crecimiento y decrecimiento siempre se leen en el eje X, ¿sí? Entonces, tengo que proyectar esta rama de la parábola al eje X. Acá viene desde el menos infinito, ¿sí? Entonces, si yo lo proyecto en el eje X, va a ser desde el menos infinito y termina en este punto que sería el 3 de X. O sea que el intervalo de decrecimiento sería de menos infinito hasta 3. Y desde 3 a más infinito, ¿sí?, porque esto sigue hacia el infinito, va a ser el intervalo de crecimiento. De 3 a más infinito, ¿sí? Se escribe de esta manera. Bueno, entonces en el trabajo práctico ustedes van a tener una serie de actividades, de ejercicios para hacer. El ejercicio número 1, lo que tienen que hacer es ingresar esta función en la aplicación GeoGebra que estuvimos viendo en el trabajo anterior. Les va a dar una serie de características de esa función que son las que estuvimos hablando al principio del video y después tienen que completar en las líneas punteadas, ¿sí? Entonces, borran las linitas y ahí ponen su respuesta y siguen con lo siguiente, ¿sí? No tienen que copiarlo todo en la carpeta, directamente escriban las respuestas acá en estos lugares y después me envían el archivo modificado. A partir del ejercicio número 2 van a tener varias funciones para introducir en la graficadora. Las introducen todas en el mismo par de ejes cartesianos para poder compararlas. Siempre van a comparar con x cuadrado, ¿sí? Entonces se fijan, ¿qué pasa cuando ingresan 2x cuadrado o 3x cuadrado con respecto a esta función? ¿Y qué pasa cuando ingresan menos un medio de x cuadrado y un tercio de x cuadrado siempre con respecto a esta función? ¿Qué es lo que pasa con las ramas? ¿Sí? Y eso lo van a tener que completar acá. Cuando a, que es el coeficiente que acompaña a la x cuadrado, es mayor que 1, las ramas de la parábola se fijan qué es lo que pasa. Y cuando es menor que 1, y se fijan qué es lo que pasa y lo completan ahí, ¿sí? Lo mismo en el ejercicio 3.
ingresan todas estas funciones y se fijan. Cuando A es positiva, ¿qué pasa? Y cuando A es negativa, ¿cómo resultan ser esas parábolas? Y lo completan acá. Y así sucesivamente, ¿sí? Lo que estamos haciendo en este trabajito es estudiar las diferentes formas de la función cuadrática. Y vamos a definirla a la función cuadrática con esta ecuación, donde el término que acompaña a la x cuadrado es el término cuadrático. El término que tiene la x lineal, o sea, la x elevado a la 1, es el término lineal. Y el numerito que está solo, sin la variable x, es el término independiente. A esta forma de ecuación cuadrática se la llama forma polinómica, ¿sí? Ingresan esta función, en el ejercicio 6 ingresan esta función, completan todo lo que les pide acá, lo mismo para el ejercicio 7 y después van a ver al final del trabajo que vamos a ver dos formas más de escribir nuestras funciones cuadráticas. Lo importante de este trabajo es que vayan leyendo paso a paso, que vayan haciendo todos los ítems, no se salten ninguno, porque está preparado para tener una secuencia de trabajo, ¿sí? Y lo que no puedan hacer o lo que no entiendan, me van preguntando.